Sean muy bienvenidos nuevamente. Continuamos con la unidad 7, lección 2.4, en la cual vamos a estudiar paralelismo, correspondiente al noveno grado, por Andrés Alonso Enrique Villalobos. En el problema inicial tenemos lo siguiente. En la siguiente figura, que es la que se muestra acá, el arco AB es igual al arco CD. Determina si los segmentos AD, o es decir, este segmento, y BC son paralelos o secantes. Recordemos que dos rectas son paralelas si no se cortan, es decir, tienen esta forma, mientras que van a ser secantes si se cortan, es decir, si no son paralelas. Partiendo de esto, entonces, continuamos con la solución. Tenemos que determinar si el segmento BC es paralelo al segmento AD, dado que los arcos AB con el arco CD son iguales. Para ello, lo primero que vamos a hacer es trazar la cuerda AC. Al trazar esta cuerda, nos damos cuenta que se forman dos ángulos inscritos. El ángulo BCA, que sería este ángulo, el cual subtiende el arco AB. Y por otra parte tenemos el ángulo DAC, que sería el otro ángulo inscrito, que es este de acá, y que subtiende el arco CD. Ahora recordemos que si dos ángulos inscritos subtienden arcos de igual medida, entonces dichos ángulos son iguales. Por lo tanto, decimos que el ángulo BCA es igual al ángulo DAC, dado que el arco AB es igual al arco CD. Ahora debemos de recordar también que en las rectas paralelas, que son cortadas por una secante, se forman parejas de ángulos iguales. Y si tenemos acá, si la recta L1 y la recta L2 son paralelas, los ángulos alternos internos son iguales. De manera recíproca también se cumple lo siguiente, que si los ángulos alternos internos son iguales, entonces puedo concluir que la recta L1 y L2 son paralelas. Y eso es lo que vamos a aplicar acá. Si prolongo este segmento y este otro, y esta secante, y observamos que el esquema que se forma es exactamente este. Y ya hemos dicho que el ángulo BCA es igual al ángulo DAC. Por lo tanto, concluimos que el segmento BC, que sería este de acá, es paralelo al segmento AD, dado que los ángulos alternos internos son iguales. Llegamos así a la conclusión en la cual se establece que en una circunferencia, si se tienen dos arcos de igual medida, por ejemplo este y este, entonces las cuerdas determinadas por el inicio de un arco y el final de otro, es decir, estas de acá, son paralelas, es decir, que el segmento BC es paralelo al segmento AD en esas condiciones. Veamos ahora un ejemplo para entender mejor. Tenemos acá ahora lo siguiente, compara los arcos AB, tenemos el arco AB y el arco CD de la circunferencia. Si se sabe que el segmento BC, ese de acá, es paralelo al segmento AD, entonces ahora es lo contrario. Ahora sabemos que son paralelos y tenemos que comparar el arco AB con el arco CD a ver si existe alguna igualdad o alguna equivalencia entre ellos. Empezamos por trazar la cuerda AC. Si trazamos la cuerda AC, resulta que como el segmento BC es paralelo al segmento AD, entonces los ángulos alternos internos son iguales. Y entonces decimos que si son iguales por ser alternos internos, los arcos AB y CD serán iguales, puesto que ángulos inscritos de igual medida describen arcos de igual medida. Muy bien, entonces
a eso por el teorema del ángulo inscrito que acabo de mencionar. A este resultado, se le conoce como el recíproco del ejercicio que hemos hecho inicialmente, o el recíproco de la conclusión. Es decir, si los arcos son iguales, entonces los segmentos son paralelos. Y recíprocamente, si los segmentos son paralelos, los arcos son iguales. Llegamos así a la sección final, en donde se te presenta una serie de ejercicios en los cuales debes hacer lo siguiente. Determina cuáles de los literales siguientes son condiciones suficientes para que 4 puntos consecutivos A, B, C y D en una circunferencia cumplan que al unirlos hay al menos un par de cuerdas paralelas. Veamos para entender qué es lo que se nos pide. Empecemos con el literal A. Tenemos entonces la circunferencia y vamos a ubicar el arco que va de A a C. Ubicamos el arco, digamos, ubicamos el punto A, podemos ubicar más o menos por acá el punto C. Entonces, el arco que va de A a C, pues sería este de acá. Dice que este arco es igual al arco que va de A a D. Entonces, eso significa que D lo tendríamos que ubicar más o menos por acá. Trasladamos este arco entonces y al final quedaría acá el punto D. Observa que dice que A, B, C y D van de manera consecutiva. Por lo tanto, ya tenemos aquí A, C y tenemos D. Es decir, que el punto B podría quedar en cualquier posición entre A y C para que vaya consecutiva. Si por ejemplo lo colocáramos por acá, el punto B, y ahora unimos esos puntos de esta manera, tenemos que verificar si será posible de que ahí haya un par de cuerdas paralelas. Y claramente se ve que no hay cuerdas paralelas. Se puede comprobar eso de esta manera. Si prolongamos esta y esta, se ve claramente que aquí se cortaron. Por lo tanto, AD no es paralelo con BC. Y de igual manera, si hiciéramos lo mismo, pero ahora con AB y con AD, se vendrían a cortar en la parte allá más abajo, se puede observar que se van uniendo. Entonces concluimos de que en el caso del literal A, la condición de que el arco AC sea igual al arco AD no es una condición suficiente para poder asegurar de que vamos a tener dos cuerdas paralelas. Veamos otro, por ejemplo el literal C. En el literal C, bueno, tenemos siempre la circunferencia y ahora tenemos segmento. El segmento CB. Tenemos el segmento CB, ubicamos entonces C, ubicamos B y tenemos ahí el segmento que es CB. Dice que es igual al segmento DA. Entonces vamos a ubicar otro segmento en cualquier posición, pero que cumpla ser de la misma longitud que este. Por ejemplo, ese es de la misma longitud y es el segmento. Aquí tendríamos que colocar D y aquí A para que cumpla ser consecutivo, es decir, A, B, C, D. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a unirlos, tal y como se dice. Los unimos y ya pues nos queda formado acá el cuadrilátero. Ahora vamos a determinar si existe paralelismo o no entre ellos. Para ello vamos a hacer el trazo de uno de las diagonales de ese cuadrilátero, que sería el DB. Observa, el ángulo que tenemos acá, el ángulo ABD, que sería este ángulo de acá, subtiende el arco que tenemos acá, que es el arco AD. Y el ángulo que tenemos acá, que es el ángulo CDB, ese ángulo de acá, subtiende el arco CB. Pero resulta de que el arco CB es igual al arco AD. ¿Por qué son iguales? Porque los segmentos de color rosado son iguales, porque así se han construido por la definición. Entonces,
si las cuerdas son iguales, los arcos son iguales. Y si el ángulo inscrito subtiende un arco de igual medida que otro, dicho ángulo tiene igual medida. Por lo tanto, vea que el ángulo que tenemos acá, que es el ángulo ABD, es un ángulo alterno interno con el ángulo CDB. Además de ser alternos internos, hemos demostrado que son iguales. Por lo tanto, concluiríamos que el segmento AB es paralelo al segmento CD. Entonces tendríamos acá la demostración de que si la cuerda CB es igual a la cuerda DA, entonces sí es condición suficiente para demostrar que la cuerda AB es paralela a la cuerda DC. Bien, de esta manera llegamos al final de este video. Espero te haya sido de mucha utilidad y nos vemos en el próximo.